Buenos días. Hoy 15 de septiembre vamos a tratar un tema interesante, ¿verdad? Acerca de la economía, acerca de los salarios mínimos que tanta propaganda se le ha hecho y tantas victorias, o como se le dice, tantas porras, ¿verdad? Tantas aclamaciones se han hecho porque se dice que el salario se ha aumentado como nunca, ¿verdad? En este país, en este México. Te vamos a ver un artículo extraído de los informes de Coneval y que alguien publicó en la prensa, ¿verdad? Al compararlos yo con los datos de Coneval, pues creo que el resumen, la extracción de la información es correcta, ¿verdad? Son los datos que maneja el Coneval desde el punto de vista de Coneval, que como vemos ahora, el Coneval prácticamente ha sesgado un poco la manera de interpretar los datos, ¿verdad? Sí. No puede ocultar los datos reales porque esa es su obligación de información estadística, ¿no? De investigación. Tiene que ir por los datos y plantearlos como son, pero ya su interpretación y el manejo y los conceptos nuevos que agrega, pues como que no dejan claras las cosas y al parecer te quieren cargar en un mar de bruma, ¿verdad? Tratando de inducir el pensamiento hacia otros conceptos, hacia otros lugares y no al lugar correcto donde se deben caminar de acuerdo a la metodología científica, ¿verdad? Bien, entonces vamos a analizar este informe sobre los salarios, ¿verdad? En México. Y obviamente el tema fundamental son los salarios mínimos, ¿verdad? ¿Sí? Que es el salario que se propone para que gane la mayoría de la clase trabajadora, la mayoría de la población, ¿verdad? Esto es lo mínimo que se supone se debe de ganar. Entonces, el artículo, como lo vemos aquí en pantalla, se titula "Mexicanos ganamos menos del salario mínimo en promedio, según Coneval". ¿Sí? Hay un salario mínimo fijado, mas sin embargo se gana menos del salario mínimo. Entonces, ¿cuál es el chiste, verdad, de fijar un salario mínimo? Podría pensar cualquiera. Si vas a ganar, no vas a ganar lo que te están recomendando, lo que se supone debe ganar, pues para que hay un salario mínimo, ¿va? Bien, el artículo dice: aunque el salario mínimo en México para 2024 es de 7,468 pesos al mes, ¿verdad? Sí, con el 20% que hubo de aumento al inicio del año. Los mexicanos seguimos ganando menos en promedio de lo necesario para cubrir este estándar, según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El ingreso laboral real promedio per cápita alcanzó
los 3.350 pesos mensuales en el segundo trimestre de 2024. Coneval, ¿va? Organismo creado para evaluar las políticas del gobierno, ¿verdad? Y dar recomendaciones. ¿Sí? Sin embargo, dice que se fija un salario arriba de 7.000 pesos, pero lo que realmente está ganando el trabajador son alrededor de 3.000 y fracción de pesos mensuales, ¿no? Como que algo no cuadra ahí, qué contradicciones. Bien, dice, continúa el artículo, así es, a pesar de un aumento del 8-9% en poder adquisitivo, pues habría que ver si realmente ha aumentado el poder adquisitivo, ¿verdad? Eso está en cuestionamiento. Respecto al mismo periodo de 2023, seguimos lejos de alcanzar el salario mínimo mensual. ¿Cómo es posible, no? Si dice que tu poder adquisitivo del salario aumentó 8-9%, no sé en base a qué lo refiere, ¿verdad? Probablemente está tomando, está relacionado el promedio inflacionario general, ¿no? Que anda alrededor del 4%, y claro, si que se dan algunos productos que no son alimentos, y claro, si lo comparas así, restando el 20% del incremento o sumando el 20% del incremento del salario mínimo, pues resulta que entonces numéricamente el poder adquisitivo, dice el Coneval, aumentó un 8.9%, pero la práctica, la realidad dice que no es así, porque donde la inflación acumulada es del 39 al 76% en artículos de primera necesidad, pues el poder adquisitivo queda deshecho por los sueldos, ¿verdad? Si lo comparas de manera general, ok, pues la gente no consume electrónicos, ¿verdad? Que son los que menos subieron, no consume gasolina, no consume petróleo, ¿verdad? No consume aceite para carro, no consume, para alimentarse no se alimenta, ¿verdad? Con celulares, que es donde la inflación es menos agresiva, ¿no? Sin embargo, veamos los alimentos como la inflación ha crecido. Bien, continúo la lectura, dice, entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024, el ingreso laboral promedio aumentó en 274 pesos, 275, ¿verdad? Reales. Sin embargo, este crecimiento, aunque significativo, todavía no se traduce en un ingreso suficiente para que la mayoría de los mexicanos alcance el salario mínimo que estipula la ley. Pues obvio, ¿verdad? Queda despedazado por el proceso inflacionario, sobre todo en una inflación alta y agresiva en alimentos y artículos de primera necesidad, ¿verdad? Ese es el punto. Creció real, pues yo digo que es crecimiento nominal, a 2,74, hay que descontarle la inflación. ¿Cuánto es lo real? Lo real es quitar la inflación. Lo dice a nivel nacional, continúa diciendo, el ingreso laboral promedio por persona sigue por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia, lo que refleja que aunque se registran avances, la recuperación del poder adquisitivo es lenta. Como que suena incomprensible y contradictorio este punto, ¿no? Se registran avances, dice, sin embargo la recuperación del poder adquisitivo es lenta. Pues no hay avances así en concreto, ¿verdad? Por eso el promedio
el ingreso promedio que recibe una persona por su trabajo no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? Ni siquiera, ya no hablemos de las demás necesidades, las principales necesidades que es comer, es la principal necesidad alimentarse, salud, vivienda. No le alcanza, ¿sí? Porque no hay avances en la política para mejorar los ingresos de las personas, es decir, no hay políticas pues para eso. Decir que aumenta el salario no es ninguna política porque como ya decimos, aumenta el salario, inmediatamente se aumentan precios porque para los empresarios, las empresas es un costo de producción que aumenta el salario y si aumenta el salario tienen que aumentar los precios de las mercancías, lo que provoca inflación y por lo tanto ese aumento salarial se degrada y el salario queda sin equipararse a un valor real, ¿verdad?, de compra, ¿sí? Al contrario, termina disminuyendo su poder adquisitivo y por lo tanto no alcanza, sigue el problema que la gente padece de que no le alcanza para un salario mínimo, supuestamente, ¿no? Bien, el ingreso laboral real promedio per cápita, fíjense los conceptos, ahora hay ese ingreso laboral, pues claro, tienes que trabajar para que recibas ingresos, ¿verdad? Tan fácil es manejar los salarios que cobras, pero bueno, así lo plantea, ¿no? El ingreso laboral real promedio per cápita de 3.350 pesos representa menos de la mitad del salario mínimo mensual actual, que se fijó en 7.468 pesos. Esto significa que en promedio los trabajadores mexicanos ganan mucho menos de lo que el salario mínimo sugiere, pero es peor en algunos casos, ¿verdad? Es decir entonces, que la realidad nos dice que los incrementos al salario mínimo que ha realizado este gobierno no son para cumplirse obligatoriamente por las empresas, ¿verdad? Es un salario sugerido y por eso no hay problema con los empresarios en aceptarlo, ¿sí? De tal manera que al trabajador en los hechos reales ofrecen el salario que la empresa o el empresario decide, un salario a como se acomoda a su nivel de producción, ¿verdad? Según su empresa, según sus necesidades del empresario, pero no está determinado, no tiene la obligación, ¿sí? Y eso nunca se le ha aclarado a la clase trabajadora por el gobierno, ¿verdad? Que solo es un concepto sugerido de 7.468 pesos el salario mínimo y quien lo quiera pagar lo paga y quien no lo quiere pagar no lo paga. Ahí también se le ha engañado al trabajador porque esta decisión se supone que ha sido tomada por los tres factores importantes en este país para determinar el salario, como es la regla que interviene la clase empresarial, la trabajadora y el gobierno, y quien se ha lucido con la promoción y con la información de que ya aumentamos el salario mínimo y beneficiamos al trabajador, pues es el gobierno, ¿verdad? López Obrador, los golpes de pecho cuando aumenta el gobierno, que jamás había habido aumentos de salario mínimo, pero nunca aclaró que en estas condiciones, ¿verdad?, que no es obligatorio. Entonces, pues así es fácil, pues yo los aumento, si tú lo quieres pagar, págalo, si no, pues da lo mismo, ¿verdad? Y aquí está la información del Coneval, ¿no? No estamos inventando nada. Realmente anda en 3,000 pesos el salario mínimo, ¿verdad? O lo que se puede llamar salario mínimo mensual.
no en 7.468. Ese es un ganchito que está arriba, sugerencia, si quizás alguno lo pueda percibir de acuerdo al trabajo que realiza y de la empresa en que trabaje, ¿verdad? Pero no es obligatorio decir, mínimamente debes darle a la persona 7.000 pesos, si no, es contra la ley. No hay nada de esos. Entonces, simplemente se detectan aquí marrullerías del gobierno, ¿verdad? Y luego dice, pero es peor en algunos casos, obvio, ¿no? Si el salario mínimo es un salario sugerido, no es un salario obligatorio por las empresas, pues va a ser peor. Unos te van a dar los 3.350 al promedio, otros te van a pagar 2.000 al mes, y es peor o menos. Y no hay quien les diga, oye, ese salario no corresponde al salario mínimo de la clase trabajadora porque no le alcanza para nada. Bien, y luego marca las desigualdades, ese rollo entre hombres y mujeres, y que si las mujeres, digo, ya esos son rollos, cuentos, ¿verdad? Simplemente no habría que andarse por las ramas y aumentar realmente de manera real los ingresos. Mismo trabajo, mismo nivel de salario, no pues es que tú eres mujer, tú eres hombre, hay que igualarlos, cosas que no va. Un salario mínimo se supone que es para todos, debería haber sido para todos, y sobre la misma actividad, obviamente, sobre la salario mínimo, cualquier actividad que realices, pues, y ya si son actividades más especializadas, que requieran cierta diferenciación, cierta experiencia, pues obviamente el salario ya cambia, ¿no? Sube arriba del mínimo, debería de subir arriba del mínimo, y no importa si son hombres o si son mujeres. Tú realizas el trabajo, el mismo trabajo que realiza un hombre, pues debe recibir el mismo pago, ¿verdad? Así de sencillo, sin estos rollos que distraen de desigualdad entre hombres y mujeres, carajo. Bien. Y estados con mayores incrementos y caídas. A nivel estatal, algunos lugares registraron aumentos notables en el ingreso laboral real. Ciudad de México tuvo el mayor crecimiento con aumento del 25.3%, ¿verdad? El ingreso laboral real, sí. Es decir, pues, si uno gana 3.000, otro gana 4.000, pues ya le aumentó el ingreso laboral real, ¿no? En esos términos. Nada que festejar siempre y cuando no le alcance, siga en pobreza la persona, el trabajador. Aumentó y no te saca de la pobreza, ¿va? Del 25%, Veracruz 21%, Campeche 15%. Sin embargo, no todas las regiones han visto una mejora. Hidalgo y Sonora reportaron caídas del -3% y -1.7% respectivamente, ¿verdad? ¿Sí? Continúa. Dice, además, la pobreza laboral ha disminuido. Según Coneval, esta reducción fue del 2.8% entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024. Entre los estados que más lograron disminuir la pobreza laboral destacan Veracruz, Campeche y Nayarit, con reducciones de 10.4, 6.2 y 6.1 puntos porcentuales respectivamente. Pobreza laboral, ¿verdad? Otro concepto, pues no sé, salido de dónde, pero al parecer creado por Coneval, ¿no? Ahora que el jefe de Coneval pues es partidario de López, ¿verdad? Pobreza laboral, se reduce la pobreza laboral, pues cualquiera que escuche este concepto entra en confusión. Se está reduciendo la pobreza, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice López Obrador en su disque informe? Es que la pobreza, ¿sí? Es porque se están sacando otro concepto acomodado a sus necesidades, ¿no? De información. Pobreza laboral. ¿Y qué es la pobreza laboral según el Coneval? Pues cuando tú tienes un trabajo donde te pagan
lo mínimo que no te alcanza para cubrir tus necesidades, ¿verdad? Tus más mínimas necesidades, es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El salario promedio, el salario mínimo promedio general que gana la mayoría de los mexicanos anda en 3.300 pesos, ¿verdad? Y no en 7.000. Entonces, de acuerdo a este concepto, pues existe pobreza laboral, porque se supone que hay un parámetro de decir, necesitas al menos 7.000 y estás ganando el 50%. Entonces, ¿dónde se disminuye la pobreza laboral? En cambio, aquí lo manejan de que, bueno, que hay un sector que ganaba menos de lo que necesita para sus necesidades básicas, y de repente le aumentaron el sueldo, o empieza a ganar más, o tiene más ingresos, ya sea porque tiene una relación laboral y tiene a lo mejor un negocio, ¿no? Y aumenta su ingreso. Entonces se dice, se reduce la pobreza laboral, porque ya le aumentó el sueldo y ya le empieza a lo mejor a ajustar para sus necesidades básicas, ¿verdad? Para el consumo básico, ya le empieza a alcanzar, y por lo tanto se disminuye la pobreza laboral. Entonces revuelve este concepto con lo de pobreza general, ¿verdad? Porque puedes haber reducido tu pobreza laboral, es decir, que ganamos un poquito menos, te subieron un poco más el salario, pero sigues siendo pobre, porque incluso el mismo Coneval está diciendo, el promedio mínimo lo que se paga son 3.300 pesos mensuales a los mexicanos por trabajar. Ese es el salario mínimo, no los 7.000. Es decir, ni siquiera llegamos a los 7.000 para decir, aún con los 7.000 no podemos hablar de que disminuyó la pobreza con el número que llegaran a ganar esa cantidad, ¿verdad? Porque seguirían siendo pobres, les seguiría faltando para cubrir sus necesidades mínimas básicas. Ahora, los reales que están ganando 3.000, 3.300, 3.500, pone tú 4.000, no importa, y otros abajo de esos 2.000, 2.500, entonces la situación está bastante gravísima, y porque te suban de 3.500 a 4.000, no ya se acabó tu pobreza, ¿verdad? Tu pobreza general, ¿sí? Por eso prefieren hablar de pobreza laboral, porque ya le aumentó, ya es menos pobre laboralmente. ¿Qué cosas, verdad? Digo, estos embrollos son para confundir a la gente y tratar de dar informes, pues a favor, benéficos al gobierno, ¿verdad? Cuando no es así, cuando el mismo Coneval, aquí los datos están vigentes. Si no se respeta, si el salario mínimo es solo sugerido de 7.000, y los patrones están pagando 3.400, 3.500 al mes, pues entonces, ¿cuál mejora de la situación de los mexicanos, de la clase trabajadora? Y es lo que está afirmando este artículo, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay para dónde hacerse, ¿sí? No hay para dónde hacerse, entonces todo sigue con problemas de pobreza, ¿verdad? Sí, así de sencillo. Mexicanos ganamos menos del salario mínimo en promedio, según Coneval. Y uno pensaría, mínimo del salario de 7.500 por 6.000, 4.000, no. El promedio es 3.000, 3.300. Esa es la situación real. De la sociedad mexicana, de la clase trabajadora. La pobreza continúa. Los datos son totalmente certeros, ¿verdad?
datos certeros, son datos intransigentes, son datos desgarradores, ¿cómo le podemos llamar? Porque son reales. El promedio son 3.200, 3.300 pesos. El salario mínimo que se paga en México real. Lo demás es una sugerencia. Por lo tanto, no ha mejorado la situación de la clase trabajadora como lo promueve la propaganda, ¿verdad? No ha mejorado. Y échale los problemas inflacionarios, 3.500 más inflación, pues ¿dónde aumenta tu poder adquisitivo? En ninguna parte. Ni siquiera se está cumpliendo los 7.500 que supuestamente el gobierno aprobó y que ya dijimos lo aprueba con la venia de los empresarios. Eso no lo dice. Y claro, no hay ocasión de los empresarios porque si es solo una sugerencia para ellos, no algo obligatorio, ¿verdad? Que los obligue por ley. Si el gobierno ya fijó un salario mínimo en tal porcentaje, en tal cantidad, se supone que se debe reglamentar y el gobierno decir es lo mínimo que puedes pagar a cualquiera, no importa el trabajo que haga. Si no hay ese requisito de obligatoriedad, o como se le llama, se me enreda la lengua, que sea obligado, pues qué felicidad. Sígueles con el cuento, ¿verdad? Sígueles con el cuento que ya están bien, están ganando, pero pues se paga lo que la empresa dice y no hay problema. Y obviamente eso lo sabe López Obrador, es la negociación que ha hecho con los empresarios. Por eso los empresarios, aumento el salario mínimo, está bien. Ellos aumentan su precio, pero además no están obligados a pagarlo, ¿verdad? Así de fácil. Y entonces, ¿dónde se ha disminuido la pobreza que tanto anuncia con estos indicadores? ¿Sí? En ningún lado. La pobreza ha crecido necesariamente y el que tú recibas un 10% más sobre los 3.500 y lograste otro trabajo donde te da un poquito más, o combinas tu actividad laboral con la actividad informal y pues ya tienes allá un 40% más y más lo que recibes del trabajo formal, pues ya aumentó tu ingreso, pero realmente sales de pobre. Pues no, porque no te alcanza tampoco, ¿verdad? Porque los precios, además, la inflación los están sube. La economía no crece, además hay poco dinero moviéndose en la economía. Por lo tanto, el que se va a la situación informal, pues puede recibir incluso menos ingresos que el que está en la formal, porque es menos seguro en informalidad tener los ingresos, porque pues hay ventas o lo que hagas, ganas, cuando no. A lo mejor en la formalidad tienes seguro el salario diario, ¿no? Aunque sea ese irrisorio salario de 3,000 pesos, pero los tendría seguro. La economía no ha crecido, está caída totalmente, y lo poco que ha crecido pues son las grandes empresas, ¿verdad?, que la han hecho crecer principalmente y son las que han contratado un poco de trabajadores y quizás le han ofrecido un poquito de aumento para que laboralmente sean menos pobres, ¿verdad? Pero eso no acaba con la pobreza, como ya lo vimos. Pobreza laboral no la puedes comparar con la pobreza real, que afecta en todos los sentidos a las personas, no solo su nivel de ingreso, cómo vive, todo eso, porque si el ingreso no le alcanza, el ingreso no es solo para comer. Y con 3.300 promedios, ¿de dónde sacan que
que incluso la pobreza laboral se ha reducido porque se supone que la pobreza laboral disminuye cuando aumenta tu ingreso y sales de la pobreza laboral, pues se supone cuando ya te alcanza para tus necesidades mínimas básicas, aunque no ha definido cuál es, si se refiere en concreto nada más a que comes, que tienes para comer, te alcanza para comer para ti, para tu familia, y tampoco ha definido para cuánta comida les alcanza, ¿verdad? ¿Qué tan nutridos van a estar con comer? Sí, les alcanza para comer 2 o 3 veces al día, pero ¿qué comen? ¿Qué productos nutricionales están utilizando, verdad? Están comiendo la cantidad de proteína necesaria, la cantidad de carbohidratos necesarios todos los días. O nomás hacen como que comen algo y ya, pero comieron 3 veces al día, ¿no? A lo mejor lo mismo. Frijoles, no sé, lo que coman, huevo, pero lo mismo todo el día, ¿no? Y al otro día siguiente a ver qué, unas enchiladas así, y nada más. Ya comí, sí tengo porque como 3 veces al día, pero suficiente cantidad y calidad de los alimentos, eso tampoco. Y obviamente que con un salario promedio de 3,000 pesos no te alcanza para una calidad de productos alimenticios de buena calidad, ¿verdad? Y suficiente cantidad. Porque pues no solo comes, necesitas otras cosas, pagar la luz, pagar lo que tengas que pagar, la escuela de tus hijos, la educación, ¿sí? Entonces, estamos en una situación bastante grave, ¿sí? Y en cuanto a la situación del salario mínimo, esa es la realidad. No hay de otra, ¿verdad? Están los datos por el mismo Coneval expresados. Simplemente hay que sacarlo de esa maraña de suavización que hace el instituto, ¿no? Para dar una idea de que no andamos tan mal y que mira, la pobreza laboral bajó y sí, que son 3,000, pero digo, darle vueltas al asunto, ¿no? De suavizarlo, de, ¿cómo se dice? De ser condescendiente con el dato, ¿verdad? Pues para que no se enoje el directamente causador de esos datos y que se sienta afectado porque, pues si no, ¿cómo es el mejor presidente de México, va? ¿Sí? Pero ahí está la realidad, datos de esta institución que evalúa las políticas sociales del gobierno. Y en salario mínimo está reprobado este gobierno, porque ni siquiera le ha dicho a los trabajadores, sí, ya les aumentamos el 20%, pero es una sugerencia, no se los van a dar, al menos que quien te contrate, pues así lo considere necesario. Y si no te lo da, no infringe ley, nadie le puede reclamar y nadie va a ir a decir, oye, págale lo que le corresponde, ¿verdad? El gobierno está totalmente de acuerdo en que se maneje como el empresario quiere la cuestión de los salarios, igual la cuestión de los precios de los productos que ofrece. Así es la situación. Gracias.